Grondona es familia de varias generaciones en Argentina. Varias. Los Grondona son de origen genovés, y los Poggio, que es mi madre, son de origen florentino. Yo he sido más Poggio que Grondona, digamos, en mi relación familiar, ¿no? Yo perdí a mi padre muy chico. ¿Ah, sí? Entonces mi madre se recostó más sobre su familia y mi abuelo cumplió un poco el rol de padre, mi abuelo Poggio, ¿no? Fue un ganadero muy importante de fin de siglo, digamos, y murió en el 43, justo antes del 4 de junio. Así que toda mi niñez me recuerdo muy con él, una figura así muy fuerte en mi vida. Ajá. ¿Usted fue seminarista, Grondona? Sí, yo terminé el colegio y estuve un año en el seminario. ¿Un año? Sí. Ahí aprendí mi latín y mi griego. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que fue enriquecedora, ¿no? Un poco traumática en realidad, porque yo tuve una persona que me formó, a mí, que fue el canónigo Echeverri Boneo. Él iba a dar charlas al colegio, a Champagnat, cuando yo estaba en cuarto año, y me fascinó, una cosa así, un deslumbramiento intelectual, ¿no? Y me daba libros y libros, yo leía. De manera que, por supuesto, libros, él era tomista, ¿no? Así, mi primera formación es tomista, pero fuerte, diría yo, ¿no? Qué sé yo, me leí la Suma Teológica, Maritain entero, Garrigou-Lagrange, todos los tomistas. Y entonces él tenía una idea, un poco quizá exagerada hoy en día, de que la vocación no era un problema de inclinación o de gusto, sino de obligación. Y entonces que si uno tenía ciertas capacidades o había encontrado cierta formación, debía entregar todo, ¿no es cierto? Entonces yo entré con esa idea, y era una idea infantil, porque cuando llegué al seminario el primer día ya no me gustó. El primer día. ¿El primer día? El primer día, esa noche ya no me gustó, ¿no? Pero él me forzaba un poco intelectualmente, ¿no? ¿Qué es lo que no le gustó? No, digamos, no tuve la sensación de que era el lugar para mí. La gente era magnífica, todo era espléndido, pero era muy fuerte la idea de la entrega así total, ¿no? De no formar una familia, Entonces, claro, eso me creó problemas de fe, porque el inconsciente, hoy diría un psicólogo, empezó a decirme, bueno, para dar tu vida tenés que estar muy seguro. ¿Estás seguro? De modo que empecé a sentirme muy incómodo, muy tenso, pero al mismo tiempo fue una formación clásica espléndida, ¿no? Digamos, el griego y el latín era prácticamente el primer año era eso, ¿no? Era el seminario menor, porque el seminario tiene dos, el menor y el mayor. En el mayor se estudia filosofía y teología. En el menor, que es el preparatorio, era ese año, se estudiaba, porque en esa época se estudiaba en latín. Digamos, todos los libros de texto eran en latín. O sea, había que aprender latín, era como una introducción, es como ir a Estados Unidos y aprender inglés, digamos, ¿no? Y ya a fin de año, en las primeras vacaciones, ahí tomé perspectiva, junté fuerzas, me acuerdo que tenía dos directores espirituales, Echeverri Boneo era uno, y Monseñor Arana, que fue obispo de La Pampa, el otro. Y Arana me entendió, y Echeverri no lo aceptó. Fue bastante duro eso. El tema de la vocación aparece vigorosamente en su último libro, ¿no? Cuando usted habla de la vocación y el ser argentino, digamos. Claro, la idea de vocación yo la tengo muy metida adentro, ¿no? Quizá mi generación se hablaba mucho de vocación cuando uno era chico, había vocación de algo, ¿no? Y en ese libro la ligo mucho con otro concepto que para mí también es importante, que es la idea del deber en cuanto deuda, que uno debe, uno nace debiendo, porque debe la vida. Uno nace debiendo. Uno nace en rojo, digamos, está en el debe, no en el haber, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que devolver. Entonces, la idea de vocación es, bueno, vocare, ¿no? Uno ha sido llamado, uno está llamado a hacer algo,
a no pasar la vida. Y así. gracias a su conocimiento de lenguas antiguas me enteré de que ese vocare tenía que ver con la antigüedad cuando era convocado, diríamos, Convocado, siguiendo claro. con el juego de palabras. La vocación es una citación judicial. Una citación, Era como claro, hoy aquel que llamaríamos debía ser juzgado, una ¿no? célula de notificación. Y el abogado también, El abogado siguiendo, era el que estaba advocatus. al lado del que era, Así es, sí. Así que me parece importante, ¿no? La vida como el pago de una deuda, sobre todo para los que hemos recibido mucho, ¿no? Porque claro, hay personas que han recibido el don de la vida, pero pocos dones en la vida. Otros hemos recibido el don de la vida y muchos dones en la vida, ¿no? Es decir, tanto materiales como espirituales. Entonces, yo creo que la idea es que el que está en esa posición debe también a los demás, a los que tuvieron menos dones en la vida, ¿no? Hay una relación de deuda, ¿no? Eso lo aprendí en Heidegger, que él hace una transposición del pecado original, la idea de pecado original, que siempre es una cosa como inexplicable, ¿no? Que porque Adán y Eva pecaron, uno nacía con pecado original. No, uno nace con una deuda original, esta es la idea de Heidegger, ¿no? Y si uno tiene una conciencia, empieza a hacer balances, que son los exámenes de conciencia. Bueno, estoy pagando mi deuda, y es una deuda muy sutil porque es una deuda de gratitud. Es decir, nadie se lo va a exigir, no es y un tiene pagaré. que ver con eso tan inacible que es el sentido también, ¿no? Claro, digamos, uno trata de igualar las cuentas, no las va a igualar nunca, porque el don es muy grande. Pero tener una conciencia equivale, según Heidegger, a darse cuenta de que uno debe y a tratar en cierta medida de... Otro pensador que me influyó mucho en esto fue Nozick, el americano, Robert Nozick, que la idea que tiene él es un poco como que la creación, el universo, Nozick es judío, ¿no? Tiene una raíz judía fuerte, la idea de una creación. La creación es como, digamos, una gran sinfonía o un gran cuadro, pero cuyos ejecutores finales, los 6 primeros días trabajó Dios, el séptimo, que es con el descanso de Dios, trabajamos nosotros. Entonces cada uno es una pequeña pincelada, una nota. Y ese concepto de que vivimos hoy en el séptimo día, ¿no? En el séptimo día, ¿no? En el día que Dios está descansando. Claro. Entonces somos co-creadores, estamos completando la creación. Entonces si uno no hace esa pincelada, queda un vacío. Y como es libre, como el hombre es un ser libre, Dios no puede hacer nada al respecto. El vacío queda, ¿no? Esa idea de Nozick me pareció siempre muy atractiva, ¿no? Esa idea de sentirse parte de un gran plan. Nozick dice por ahí que tú existas hace una diferencia. Tú, es decir, no el hombre, el argentino, la raza humana, no, tú. Tú estás para esa pincelada. Y si tú no la pones, nadie la pone, ¿no? Esta idea de destino o de sentido, como usted decía, el sentido, digamos, la palabra sentido quiere decir dejar una huella, ¿no? Es decir, cuando uno muera, que el mundo sea ligeramente diferente de lo que hubiera sido si uno no hubiera vivido, ¿no? Hacer algo con eso que usted cita también en algún escrito suyo, esa especie de apotegma del existencialismo, ¿no? Francés, ¿no? La vida, un fogonazo entre dos tinieblas, ¿no? Bueno, hacer algo con eso. Claro, es decir, eso lo decía Sartre, claro. Es muy desesperante, ¿no? Es decir, el hombre es una chispa entre dos nadas. La chispa entre dos nadas. Yo creo que no, que uno tiene por lo menos la esperanza de que no sea así, ¿no? Yo era más ambicioso, decía un fogonazo, usted dice. Un fogonazo. Más chiquitito, una chispa. Yo claro, tenía más terrible ilusión vivir así, ¿no? Una chispa, claro. Lo que pasa ahí es muy interesante porque el cierto modo el existencialismo es como el final de una evolución filosófica que empieza en Descartes, pero cuando Descartes dice duda de todo. Lo que pasa es que Descartes dudaba de 9 a 5, digamos, cuando iba a la oficina dudaba, y después llegaba a su casa y era un católico practicante. Entonces hacía como que dudaba, quiero decir, ¿no? Es decir, uno puede ser muy científico, dudar de todo. Yo como científico puedo decir, no sé si Dios existe, no está demostrado. Pero si vuelvo a mi casa y estoy imbuido en un sistema de creencias, no sufro una crisis existencial, personal, simplemente estoy trabajando. En cambio en Sartre, yo creo que la duda ya arrasa con todo. Ya él duda a la mañana, a la noche, a la tarde, todo el tiempo. Y entonces esa especie de actitud
es la náusea, ¿no? Digamos, vivir así. Ahí también me parece que habría que tener en cuenta, Mario, el tema de Kant, ¿no? Kant dice que él no sabe si Dios existe, pero el hombre no puede vivir sin la esperanza de que exista, ¿no? Él no sabe si el alma es inmortal, pero tenemos que vivir como si lo fuera, dice. Es decir, hay ciertos postulados de la razón práctica que hacen que uno por lo menos deba vivir con esperanza, diría yo, ¿no? El concepto de esperanza también es importante en su línea de pensamiento, ¿no? Claro, porque la esperanza me parece a mí que de alguna manera es una diagonal, ¿no? Es decir, está el que tiene la fe, está convencido de que es así, cree que es así, está el que rechaza la fe, dice no es así, y estamos los que esperamos que sea así, ¿no? Los que vivimos como si lo fuera y esperamos que lo sea, ¿no? Entonces eso me parece a mí que por lo menos resuelve ese problema sartriano de la Cuanto menos desesperación, es un ¿no? buen motor para... Exacto, es un motor que tira motor adelante, ¿no? Mm. Tira desde el futuro, ¿no?